Buen día, profesor. Nosotros, estudiantes de la Universidad de Santander, venimos a presentar el proyecto de bioingeniería, en el cual se divide en 10 subgrupos y a continuación vamos a presentar. Nosotros somos el subgrupo 1 y está conformado por Carolina Ortega, Pilar Pineda y Carla Ortega. Nosotros somos el subgrupo 2 y está conformado por Kevin Sandoval, Nicolás Lenis y quienes habla Adriana Rodríguez. Nosotros somos el subgrupo 3 y estamos conformados por Sergio Gil, Sebastián Morales y Cristian Peña. Bien, ahora haremos un breve resumen del proyecto. El proyecto final de bioingeniería se basó en el diseño y desarrollo de un cardiotacómetro con electrografía móvil para monitoreo de arritmias cardíacas. Este proyecto está dividido en 3 subproyectos. El subproyecto 1 consiste en un conjunto de componentes que se utiliza para medir la actividad eléctrica del corazón y eliminar las señales no deseadas, utilizando un amplificador de instrumentación que permite amplificar la diferencia de potencial entre los electrodos conectados en diferentes partes de la superficie del paciente. A su vez, se emplea adquisición de datos en Arduino para mostrar las señales EG en el portátil. La señal ECG mostrada en la primera fase conecta a las demás etapas del proyecto. Por ejemplo, el subproyecto 2, el cual consiste en el desarrollo de un sistema de procesamiento de señales ECG. El objetivo principal es convertir la señal ECG en un tren de pulsos y procesarla para generar un autodiagnóstico. Por último, tenemos el subproyecto 3, el cual desarrolla un software que consiste en una aplicación para teléfonos móviles que lee señales de ECG y cuenta pulsos, que permite diagnosticar el estado de salud de una persona a través de la detección de arritmias. Ahora vamos a hablar de la fundamentación médica, anatomía, fisiología y patología del sistema u órgano bajo estudio. En este caso hablaremos del corazón, la frecuencia cardíaca y las arritmias. El corazón. El corazón es un órgano muscular ubicado en el pecho y protegido por el pericardio, una bolsa que lo envuelve. Tiene 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, y cuenta con 4 válvulas, 2 auroventriculares y 2 sigmoideas. Las cámaras derechas impulsan la sangre de la circulación sistémica a la pulmonar, mientras que las cámaras izquierdas impulsan la sangre desde la circulación pulmonar a la sistémica. Para que el corazón bombee de manera efectiva, es crucial que las contracciones auriculares y ventriculares ocurran en una secuencia específica y con un intervalo adecuado. Esto es logrado gracias al sistema de conducción eléctrica del corazón, que inicia y transmite los impulsos necesarios para controlar la frecuencia cardíaca. Sin embargo, sí hay anomalías en este sistema y pueden surgir arritmias, que varían en su gravedad desde inofensivas hasta potencialmente mortales. Más adelante hablaremos de las arritmias. Por ahora, concentrémonos en la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es un indicador clave de la salud del corazón y se refiere al número de veces que late el corazón en un determinado periodo de tiempo. Generalmente se utiliza 1 minuto. En un adulto sano, la frecuencia cardíaca en reposo promedio oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. Medir la frecuencia cardíaca es una herramienta valiosa para evaluar el estado cardiovascular de una persona y puede proporcionar información importante sobre su salud, incluyendo posibles enfermedades cardíacas, niveles de condición física, niveles de estrés y otros factores que pueden afectar la función del corazón. Además, la monitorización continua de la frecuencia cardíaca es común en entornos médicos y deportivos para determinar la respuesta del corazón durante el ejercicio o después de una lesión o intervención quirúrgica. Las arritmias. Las arritmias son un trastorno en el ritmo o la frecuencia de los latidos del corazón, pudiendo latir demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular. Es normal experimentar cambios en la frecuencia cardíaca durante la actividad física o el reposo y sentir un latido ocasional omitido. Sin embargo, si se produce con frecuencia, esto puede indicar una disminución en la cantidad de sangre bombeada por el corazón al cuerpo y provocar síntomas como mareos, desmayos u otros signos preocupantes. Por ejemplo, tenemos principalmente dos tipos de arritmia. Por una parte tenemos la taquicardia y por otra parte la bradicardia. La taquicardia es una condición en la cual la frecuencia cardíaca es más alta de lo normal y se define como una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto en reposo. La bradicardia, su contrario, es una condición en la cual la frecuencia cardíaca es más baja de lo normal y se define como una frecuencia cardíaca inferior a los 60 latidos por minuto. Esquemático subgrupo 1. Este esquemático está dividido en varias etapas de amplificación, etapas de filtrado, una etapa de circuito de pierna derecha y un offset. Para la etapa de amplificador de instrumentación se usa el INA 128 y se necesita una ganancia de 50. Para llegar a esta ganancia se usa RG, la cual se varía hasta un valor de 1.04 kΩ. Para el filtro pasa altas se usa ayudándose de la herramienta de Texas Instruments, en donde los parámetros de diseño son frecuencia de corte de 0.5 Hz, orden 2 y tipo Butterworth. El filtro pasabajas se diseña de la misma manera, pero esta vez la frecuencia de corte es de 20 Hz. Para el amplificador de inversor se necesita una ganancia de 20, por lo que se usa una R2 de 20K y una R1 de 1K. Para el circuito de pierna derecha se usa un circuito el cual produzca un punto de referencia y además proporcione una baja impedancia para drenar la interferencia. Por último, el circuito de offset se usa un circuito sumador en donde por un lado entra la señal y por el otro entran 2.5 voltios. Bueno, a continuación vamos a explicar el circuito.
el cual tiene la entidad de su grupo 1, donde va a recibir una señal SG, pasará por un amplificador seguido de línea. ¿Para qué? Para que la salida no dependa de la entidad, y de esa forma pasará hacia un filtro pasabanda banda angosta, que elimina ondas P y T. Una vez hecho eso, pasará a un amplificador no inversor con una ganancia de 30. ¿Eso para qué? Para que el voltaje VPP sea de 10 volts y cuando cortemos la parte negativa solamente sea de 5 volts que puede procesar el Arduino. Ahora, después se llega a un detector de umbral. ¿Este detector de umbral de qué se encarga? Se encarga de presentar unos pulsos que sobrepasa el umbral, y pues cada QRS genera más de un pulso. Y después de esos pulsos pasará al monoestable LM555, que hace que cada latido se obtenga un pulso con un ancho de 200 milisegundos, que va a volver a esos 30 pulsos para ingresarlos al Arduino y de esa forma procesarlos y generar el autodiagnóstico. Muchas gracias. Con respecto al plano del circuito electrónico para la etapa que tiene que ver con el software, se utilizó dos etapas donde la primera conexión se basa en una conexión vía Bluetooth, como se observa en la parte izquierda, y una conexión al módulo AD8232 momentáneamente para realizar pruebas sobre la aplicación. Este módulo lo que hará básicamente es captar el SG y pues con eso podíamos dar un testeo a la aplicación que ya fue programada. Uniendo estos dos esquemáticos, se obtiene el siguiente esquemático, el cual es la implementación real, donde se puede observar que ahí está el módulo y el Bluetooth. No se implementa PCB debido a las conexiones simples en el circuito. Ya. Para el esquemático del subgrupo 1, se elaboró un diagrama de bloques de un canal de electrocardiografía básico que consiste en un conjunto de componentes que se utilizan para medir la actividad eléctrica del corazón y eliminar las señales no deseadas. Eso, para el subgrupo 2, a partir de la señal SG entregada por el subgrupo 1, se va a procesar mediante una serie de filtros y amplificadores con el fin de garantizar que la señal se convierta en un tren de pulsos para su procesamiento en Arduino. Bueno, mediante el esquemático se planteó la PCB con Proteus, debido a que ese ya nos ofrecía los footprints de los componentes y nos mostraba el mejor camino de acuerdo a dónde se ubicaran los componentes y permitía una visualización 3D para de esa forma saber cómo quedaría el resultado final. Para la implementación en la PCB del subgrupo 1, se tuvo complicaciones al momento de la soldadura, pero la PCB funciona correctamente. Bueno, para el subgrupo 2, debido a que ciertos componentes de los footprints eran bastante pequeños para soldarlos, se optó por montar una baquela, ya que no queríamos agregar los componentes que podían llegar a dañarse por el tamaño de esos espacios. Listo. Adquisición de datos. Para la adquisición de datos es necesario utilizar un microcontrolador que posea un módulo de analógico a digital. En este caso estamos utilizando el microcontrolador Arduino 1, en donde en su código se puede ver que comienza con una comunicación serial de 9600 bauts por segundo y la señal entra por el puerto analógico a sub 0 para luego ser mostrado en pantalla. Bueno, a continuación vamos a aplicar lo correspondiente a la programación del microcontrolador Arduino. Inicialmente tenemos la inclusión de la librería Timer y la librería Wire. La librería Timer nos permitirá contabilizar el tiempo y la librería Wire nos permitirá conectar dispositivos como la LCD. Iniciamos una variable contador y definimos los pines de los LEDs y del buzzer. Inicializamos dos banderas y el tiempo en 0. Posteriormente incluimos la librería de la LCD, inicializamos el timer y en el Visor App definimos cuáles serán los pines de salida. Y posteriormente inicializamos la pantalla LCD asignando un mensaje de cardiotacómetro y de bienvenido. Ahora en el while loop. Bueno, en el while loop lo que hacemos principalmente es, inicialmente se define la variable V, en donde tenemos la lectura analógica del pin A sub 0. En este pin estará conectado un pulsador que será el encargado de definir cuándo iniciará el diagnóstico. Cuando se presione este pulsador es cuando inicia el diagnóstico. Entonces, al presionar este pulsador tendremos una lectura analógica de 5 voltios alrededor de 1023, que será lo que lea el Arduino por su resolución. Entonces definimos un if que al V debe ser mayor a 950, entonces ahí ya inicia, digamos que a contabilizar el tiempo y a contabilizar el número de pulsos. Entonces se inicia el tiempo, iniciamos una bandera, o le asignamos a la bandera un valor de 1. Entonces al asignarle a la bandera el valor de 1, empieza a diagnosticar. En la pantalla se muestra un mensaje de diagnóstico. Y mientras el tiempo sea menor a 60.000 milisegundos o 60 segundos, entonces estaremos contando los números de pulsos. Entonces en la variable z vamos a guardar la lectura analógica del pin A sub 2, en donde estará conectado la señal pulsante. Entonces si esa señal pulsante es mayor a 950, entonces el contador irá aumentando, pues digamos que se irán contando los pulsos, y además se reproducirá un tono en un dispositivo buzzer. Tenemos un delay de 350 milisegundos alrededor de lo que será la amplitud de los pulsos que tendremos a la entrada. Y una vez salga de este if, entonces tenemos la bandera 2, le asignamos el valor de 1. Listo, salimos entonces de los 60 segundos y procedemos a dar el diagnóstico. Entonces, si el contador registró menos de 60 pulsos, va a encender el LED amarillo y además nos va a reproducir en la pantalla lo siguiente: el número de pulsos y el diagnóstico, que será en este caso bradicardia. Ahora, si el contador tuvo un registro de más de 100 pulsos, entonces encenderá el LED rojo y dará el número de pulsos que contó y el diagnóstico, que en este caso sería taquicardia. Y finalmente, si ninguna de las dos condiciones anteriores se cumplió, es porque el rango de pulsos estuvo entre 60 y 100, lo que corresponde a una frecuencia normal. Para ello, entonces encendemos el LED verde, mostramos el número de pulsos y damos el diagnóstico, que en este caso sería frecuencia normal. Posterior a ello, dejamos el mensaje de diagnóstico por 10 segundos
y reseteamos lo que es el sistema. Entonces apagamos los dos LEDs que se hayan encendido y la LCD la volvemos a colocar nuevamente en bienvenido. Asimismo, el contador lo volvemos a asignar el valor de 0 y a la bandera también el valor de 0 para salir de todo el condicional y regresar hasta este punto. Para hacer el envío de datos desde el Arduino hasta el módulo Bluetooth, inicialmente lo que se hace es inicializar el puerto serial a 9600 baudios. A partir de aquí, en el boot loop, se hace un remapeo de la señal que llega por el pin a sub 0 a una escala de valores entre 0 y 255. A partir de aquí, esto se escribe en el puerto serial y se realiza cada 20 milisegundos. Dentro del código que tenemos en el aplicativo, bueno, aquí en la interfaz podemos ver los botones que tenemos disponibles y los parámetros que van a ser mostrados, que pues vienen a estar calculados en esta sección. Inicialmente pues vamos a tener las variables de arranque con las que va a arrancar toda la aplicación, el valor inicial de etiquetas y el bucle principal, que lo viene a dar este clock 1, viene startado si el cliente Bluetooth pues está conectado. Estas variables pues describen los valores que van a estar escritos en el canvas durante todo el tiempo, entonces vienen a estar reemplazados cada vez que se refresque este reloj. Esta sección pues viene a hacer lo que es el cálculo de tensión para mostrar el valor de tensión y el valor de tensión que va a ser umbral para considerarlo un pulso. Esta sección pues lo que va a hacer es dar el margen de tiempo para el cual el pulso va a estar considerado como para distinguirlo entre un pulso u otro. Y este viene a ser el dibujado de lienzo, donde aquí va a estar el margen de tensión donde se puede considerar el pulso, y este viene a ser el promedio de la señal. En esta sección del final, lo que vamos a tener es cuando ya se hace el cálculo de conteo de pulsos, según el valor arrojado, él va a distinguir entre si es bradicardia, normal o taticardia, según los rangos de bits por minuto que va a calcular el aplicativo. Se puede evidenciar en el osciloscopio la señal SG proveniente del circuito diseñado en PCB y al mismo tiempo conectado al paciente por medio de electrodos en el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna derecha. Bueno, ahora vamos con una prueba de funcionamiento. En pantalla observamos una cajita donde se tiene la pantalla LCD, el mensaje de cardiotacómetro, bienvenido, los 3 LEDs correspondientes a los diagnósticos, un botón central en el cual al presionarlo va a iniciar el diagnóstico. Y para simular los pulsos, en Protoboard hicimos el montaje de un pulsador, que al presionarlo digamos que vamos a simular los pulsos de entrada del Arduino. Entonces presionamos el botón para iniciar el diagnóstico y nos apoyamos del pulsador para simular las entradas de los pulsos. Bueno, al cabo de los 60 segundos del diagnóstico entonces, en este caso se tuvieron 30 pulsos por minuto, correspondiente a un diagnóstico de bradicardia. Y bueno, procedemos a realizar otro diagnóstico. En este caso se contaron 69 pulsos por minuto, lo que corresponde a un diagnóstico de frecuencia normal. Y bueno, presionamos nuevamente para dar el último diagnóstico. Y para este caso se registraron 108 pulsos por minuto, correspondiente a un diagnóstico de taquicardia. Bueno, ahora veremos la parte de la prueba experimental realizada por el subgrupo 3, donde se mostrará lo realizado en App Inventor, donde se mostrará la correcta conexión de los electrodos, la programación realizada en Arduino y la implementación real. Todo esto se ve reflejado acá, donde podemos observar que aquí está la parte del código en Arduino, acá está la parte de la implementación real, el montaje, el cual no se usó PCB debido a la no complejidad de sus conexiones. Aquí está el módulo que nosotros usamos para la parte del testeo. Acá vemos nosotros lo que hicimos en la parte de App Inventor, y acá vemos la correcta conexión de los electrodos, la cual pues está en realidad por el sensor, y ahora aquí está siendo mostrada ya la implementación real, la prueba como tal de la aplicación siendo ejecutada sobre un dispositivo con Android. Como conclusión general del proyecto tenemos que la precisión de la medición de la señal SG puede verse afectada por la calidad de los electrodos y la ubicación del dispositivo en el cuerpo humano, por lo que es importante prestar atención a estos factores durante la configuración del sistema. Como segunda conclusión tenemos que los datos de la señal SG recopilados por el sistema pueden proporcionar información valiosa sobre la salud del corazón, incluida la frecuencia cardíaca, la detección de arritmias y otros problemas cardíacos. Estos datos también pueden ser útiles en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas. Por otra parte tenemos que la tecnología de sensores y microcontroladores utilizada en el diseño del sistema puede ser aplicada en otros campos de la bioingeniería, lo que puede tener un impacto positivo en la salud y en el bienestar humano. La realización de un circuito para la señal de electrocardiograma y la creación de un aplicativo móvil para muestrearla es un proyecto que involucra la aplicación de numerosos conceptos de ingeniería electrónica. La construcción del circuito requiere la comprensión de los principios de diseño y construcción de amplificadores de instrumentación, filtros de paso bajo y alto, conversores analógico-digitales y microcontroladores. Además, la programación del microcontrolador para adquirir, procesar y transmitir la señal DSG a la aplicación móvil también implica la aplicación de conceptos de programación y comunicación inalámbrica. La creación de la aplicación móvil para la visualización y análisis de la SG también requiere la aplicación de conceptos de diseño de software y análisis de señales biológicas. En resumen, este proceso demuestra cómo la realización de un circuito electrónico y la creación de una aplicación móvil para el monitoreo de señales biológicas puede ayudar a aplicar los conceptos de ingeniería electrónica en un concepto práctico y aplicado.